de dinámica circular. En esta ocasión tenemos una partícula que se mueve en sentido horario, como podemos apreciar, donde su velocidad tangencial es igual a 4 metros sobre segundos. Forma el radio o la cuerda con el eje vertical, un ángulo alfa. Además, sabemos que la masa de esta partícula es de 8 kilogramos y el radio mide 2 metros. Lo que vamos a calcular es la tensión generada en la cuerda. Para eso se recomienda siempre plantear un plano cartesiano. En este caso vemos que el eje X va a estar sobre el radio, que es una recomendación frecuente. Siempre vamos a dibujar el eje X sobre el radio, se recomienda. En consecuencia, tenemos el eje Y. Una vez hecho estos ejes, procedemos al diagrama de cuerpo libre. En primer lugar, este cuerpo tiene un peso, el cual vamos a dibujar verticalmente hacia abajo. Este peso sabemos que es masa por gravedad. No olvidemos que si este ángulo es alfa, ya que este peso es paralelo con esta línea vertical, estamos hablando de rectas paralelas, y este ángulo también sería alfa, ángulos alternos e internos. Nuevamente señalamos el plano cartesiano, que es de color plomo, nuestro peso mg, y vamos a descomponer dicho peso. Para eso observamos dos componentes rectangulares. En primer lugar tenemos este, que va hacia adentro, y como está al lado del ángulo, se llama o se denomina coseno del ángulo por el peso. En su defecto, el otro vector, es decir, el otro componente, se denomina seno del ángulo por el peso. Además, observamos algo importante: la cuerda genera una tensión. Esta cuerda va a generar una tensión hacia adentro. Entonces vamos a hacer el trazo de esta cuerda, que se confunde con el radio y que se confunde con coseno de alfa por masa o gravedad, ¿no? Y se genera aquí la tensión. Nuevamente repasamos: el peso tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con seno de alfa por el peso, 2, coseno de alfa por el peso, la tensión que va hacia adentro. Y lo que nos interesa ahora es aplicar la fórmula. La fórmula dice lo siguiente: que la sumatoria de fuerzas internas menos la sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Fuerzas internas tenemos dos, es decir, la tensión más el vector verde, que es un componente del vector peso, es decir, coseno de alfa por el peso, menos fuerzas externas. No observamos ninguna fuerza externa, es decir, una fuerza contraria a estas dos que hemos indicado inicialmente, a estas fuerzas internas. No vemos una fuerza en oposición. No confundamos, este vector no es fuerza externa. La fuerza externa tiene que ser en oposición a las internas. Yo tengo estas dos internas, debería haber una fuerza en oposición, pero como no lo hay, simplemente marcamos como cero. Luego la masa, velocidad al cuadrado sobre el radio. Como nuestro cálculo es sobre la tensión, simplemente decimos masa por velocidad al cuadrado sobre el radio menos el coseno del ángulo, masa por gravedad. Tenemos como dato que la masa es igual a 8 kilogramos, la velocidad es 4, al cuadrado nos daría 16, el radio es un dato, 2 metros, menos el coseno del ángulo, no sabemos, desconocemos el ángulo, por la masa, que ya hemos visto que es 8, y la gravedad, que es 10. Haciendo operaciones tendríamos aquí, simplificando, 64 menos 8 por 10 es 80, 80 coseno de alfa. De tal forma que nuestra tensión va a depender del ángulo. Para ello tendríamos que ir probando con distintos valores para que esta afirmación sea verdadera, es decir, me salga positiva. Entonces la tensión va a depender de este ángulo.